Bien, muy buenos días, un placer saludarles, un placer estar acá con ustedes nuevamente en nuestro espacio de el seminario de filosofía y videojuegos. Estamos leyendo el libro del profesor Elías Rey que se llama El juego de videojuegos como acto performativo en este seminario de filosofía y videojuegos. Y bueno, le damos la bienvenida a todas aquellas personas que se están conectando, a todas aquellas personas que van a estar viendo posteriormente esta sesión del seminario, pues en diferido en YouTube, ¿no? En el canal de YouTube, saben que pueden encontrarnos ahí por YouTube, Filosofía y Videojuegos. Ahí tenemos los videos que vamos haciendo, las sesiones de los seminarios pasados, de los libros que hemos leído, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escribir acá un mensaje de saludo, bienvenidos a todos al seminario, listo. Y con eso arrancamos. Vamos a arrancar jugando un poco de Grand Theft Auto San Andreas, uno de los juegos clásicos y por no decir pues de los favoritos de muchos de nosotros, ¿no? Vamos a arrancarlos, entonces tenemos acá, yo creo que tenía una partida guardada hace rato. Arranquemos, no me acuerdo en dónde va, pero nos servirá para explicar un par de cosas que nos interesan mirar hoy, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos. Listo, ahí termina de cargar. Este juego, esta no es la versión del remake, esta es la versión antigua. No la versión antigua, esta es la versión que salió para Xbox 360. Que pues de una u otra forma se parece, digamos, a la versión original que había salido un poco para la PlayStation 2 y demás, ¿no? Tiene algunos cambios. Acá estamos muy en el comienzo del juego. Todavía estamos pues haciendo las misiones acá de Big Smoke y demás. Nosotros podríamos, oye, pues mira, acá hay una opción de hacernos un tatuaje. ¿Por qué no? Ah, bueno, contestemos el teléfono y nos están llamando. Pusa LT, ok, LT. No sé, no contestó. Ah, ahí contestó. Hey, CJ, it's Sweet. Hey, what's up? If you don't respect your body, ain't nobody gonna respect you. You too skinny, CJ. You need to pack on some muscle. If I wanted nagging, I'll buy a clockwork wife. Just looking out for you, homie. It's all show and respect, you know. Yeah, I guess. There's a gym I go to a couple blocks out from the Grove. Go check it out and get yourself a gangster physique. I'll scope it out. Later, man. Bueno, nos están mandando a hacer algo de ejercicio, algo de gimnasio para subir nuestra musculatura. Lo podemos hacer claramente. Vamos a mirar a ver entonces cómo es. Podríamos acá, yo venía en el plan de hacerme un tatuaje, pero no tengo... no sé, hagámonos un tatuaje acá simple y llanamente porque ya estamos acá en el asunto. Ahí tenemos pues nuestros modelos de tatuajes, nuestro tatuador con cara de acontecimiento, ¿sí? Entonces bueno, podemos ponernos como, no sé, vámonos, digamos que en la espalda me parece que puede estar bien. Y vamos a ponernos uno de Grove Street porque pues si me dicen que me hace falta institucionalidad en el barrio, pues quiero tenerla, ¿no? Quiero tenerla y me desbloqueamos un logro, me parece excelente. Yo creo que ya dejemos por ahora con esto. De esta manera vamos a dar unas vueltas un poco por acá. Vamos a entrenar incluso, ¿sí? Y nosotros entonces empezamos a darnos cuenta, pues digamos, de las características de este juego que todos ya conocemos, ¿no? Un juego de mundo abierto, un juego caracterizado un poco por, pues no sé, prácticas de violencia gratuita, ¿sí? Donde nosotros pues simple y llanamente podríamos, pues atropellar a la gente, esquivar a la policía, ¿sí? Sin demasiadas, digamos, consecuencias a menos que nos alcancen. Y pues si nos alcanzan, básicamente lo que va a pasar es que pues vamos a quedar encarcelados. Nos quitarán parte de nuestra munición, bueno, nos quitarán en general toda nuestra munición y nos quitarán también pues parte de nuestro dinero. Eso es como un poco el problema cuando, digamos, lo que se pierde cuando es capturado uno por la policía, ¿no? Entonces, bueno, uno básicamente puede dar vueltas y demás tratando de evadir a la policía. No tengo ni idea qué se hizo, no la veo por ahí.
Este juego, digamos que en el remake trató de cambiar un poco algunos aspectos, ¿sí? Como nosotros lo vemos, la neblina de fondo se difuminó un poco, sí, algunos aspectos como la nitidez de ciertas texturas, pues fueron trabajándose de una manera un poco más detalladamente. Hubo algunos aspectos que, digamos, tuvieron unos desarrollos más bien medianamente infelices, ¿no? Como el tema de la lluvia, sobre eso hicieron muchos memes. Y bueno, en general nosotros podríamos como entender de qué va un poco el juego, ¿no? ¿Por qué me interesa mostrar ahorita Grand Theft Auto San Andreas y por qué lo he traído? Precisamente porque el profesor Elías Rey hoy nos va a empezar a trabajar la definición del videojuego violento, ¿no? Nos va a poner en general, no nos va a hablar de juegos demasiado específicos, pero pues yo quiero hacer algunas referencias específicas sobre Grand Theft Auto San Andreas. Acá Brad Rally nos pregunta que cuál versión es esta. Esta es la versión que salió para Xbox 360. Yo la compré en su momento hace mucho tiempo. De hecho acá lo estoy jugando desde una Xbox One. Pero pues esta es la versión de 360, esta es la versión de Xbox 360, que repito, tiene ciertos parecidos con la versión de... Se me bloqueó un poco acá el juego, ya. Tiene ciertos parecidos con la versión del PlayStation 2, pero no tiene nada que ver con digamos, no es la versión que nosotros hoy en día conocemos, ¿listo? Entonces, bien, vamos a dejar un momentico acá el juego. Quiero mirar un par de cosas del texto. Quiero dejar acá un momentico el juego. Por alguna razón creo que se me bloqueó. Me da la impresión que se bloqueó justamente. Vamos a abandonarlo, vamos a volverlo a cargar y ahorita volvemos a iniciar. Mientras esto carga, vamos a dejarlo ahí de fondo porque, no sé, se bloqueó. Tecnología Microsoft. Vamos a dejarlo ahí y vamos a mirar un poquito el texto y miramos qué es lo que de una u otra forma nos va a ocupar el día de hoy. ¿Listo? Entonces, para responder a tu pregunta... sí, se me bugueó completamente el juego, quedó ahí colgado. Para responder a un poco comentar a la pregunta de Brad Starley, creo que esta versión ya no está disponible en el market de 360, a menos que de Xbox 360, que por cierto lo van a cerrar el otro año, a menos que tú ya lo tengas. Si tú ya lo tienes, lo puedes descargar, pero si no lo tienes, creo que es imposible comprarlo, precisamente porque pues la idea es que ahora se compren las versiones del remake, creo. De todas maneras, pues hay algunas formas de encontrarlo. Pues en mercados alternativos, entiendo, de pronto vendiendo cuentas, comprando cuentas, en fin. Vamos a dejar entonces ahí que cargue un poquito y vamos a mirar un par de cosas del texto y ya volvemos sobre el juego para mirar lo que quiero mostrar el día de hoy. ¿Listo? Entonces, no, esto no es, en un segundo, por alguna razón hoy tengo como el computador como medio... Listo, ahí ya me lo cogió. Listo. Hoy, como habíamos quedado, hoy vamos a trabajar el texto, el capítulo 2 de la ontología dualista, de la ontología relacional. La vez pasada habíamos terminado la revisión del capítulo 1. Nos había quedado faltando un pedacito que, digamos, es interesante, pero lo voy a repasar en 2 minutos. Sobre todo habíamos terminado con la idea de la falacia de la inmersión. ¿Cuál es la falacia de la inmersión? La falacia de la inmersión es, pues acá lo dice, se basa en el supuesto de que la inmersión borra la distinción entre el juego y la realidad. Es decir, que cuando nosotros jugamos, pues no somos capaces de diferenciar entre el mundo real y el mundo de la ficción, y por eso es que cuando nosotros jugamos Grand Theft Auto no sabemos separar el mundo de la realidad y la ficción, de tal manera que luego salgo a la calle y pienso que estoy en Grand Theft Auto y mato taxistas, mato prostitutas y atropello gente, etcétera. Eso es como una falacia, si bien la inmersión sí tiene que ver justamente con digamos, con la porosidad o con la disolución de esta barrera que diferencia el mundo real del mundo virtual, pues hay una falacia, ¿no? Donde pues nosotros asumimos como si la inmersión fuera total y un mundo reemplazara al otro. Y él va a decir que no, y va a mostrar cómo esto existe también en el ámbito de la perspectiva ética, que es lo que le interesa al autor, ¿no? Él dice, lo llama acá, The Fallacy of Ethical Immersion, la falacia de la inmersión ética, ¿sí?
y pues básicamente nos va a decir lo mismo, ¿no? Mientras que Adrián, experto videojugador adulto, juega a ser malvado y lo disfruta, también es muy consciente que esto es solo un juego. Él no se siente culpable porque son solo bits y bytes, un mundo ficticio. En este punto, su obra confirma la falacia de la inmersión ética, donde, repito, pues es como si nosotros no pudiésemos diferenciar entre un mundo ficticio y el mundo real. No obstante, vamos a mirar que si bien vamos a hablar de una continuidad entre el mundo real y el mundo de juego, el mundo ficticio, o estos mundos digitales o sintéticos, como los querramos llamar, pues no hablamos en unos contextos puramente falaces, es decir, no damos por sentado que uno sea el otro. Sí. El último apartado que no hemos visto era el tema de la investigación de videojuegos en Colombia. No es muy avanzada y pues de hecho digamos que hay algunos aspectos que todavía faltarían incluir acá, pero bueno, la mayoría de las investigaciones hablan de los afectos negativos. Entonces ahí tenemos sobre el tema de la obesidad, temas de peso, riesgos de sobrepeso. Es cierto, se ha estudiado mucho, sobre todo acá en el contexto bogotano, ¿sí? De cómo los videojuegos afectan ese punto, ¿sí? La adicción, agresividad, aislamiento, sexismo y trastornos de salud también se han estudiado. También hay estudios acerca de los efectos positivos de los videojuegos, sobre todo en el ámbito de la formación, educación y enseñanza, ¿no? Entonces, temas terapéuticos, como por ejemplo videojuegos para ayudar al déficit de atención con hiperactividad, la gamificación en la educación, formas de mejorar la enseñanza, incluso en el campo médico. Poco más se ha investigado, digamos, poco más se ha investigado en ello, ¿sí? Y precisamente él dice que, y esta es como parte de su conclusión, que los videojuegos tienen una gran influencia en la medida en que son generadores de valores, creencias, significados, pero que pues precisamente no hay, ¿sí? No hay una gran producción de estos temas, así que pues él se va a dedicar precisamente a tratarlos, ¿no? Y esta es como su tesis, ¿no? Pensar el juego desde la noción de una experiencia integral, sin dicotomías y explicaciones reduccionistas. Entonces, pues bueno, si eso es posible, pues hagámosle. Precisamente eso se trata el capítulo 2, de la ontología dualista a la ontología relacional, ¿sí? Sofía 13 de marzo ahí nos está saludando que cómo se llamaba el juego de los terroristas. Claro que sí, mira, ese sí te lo tengo hoy. ¿Sí? Se llama Jihad 3.0 y te voy a compartir el artículo donde precisamente está, ahí lo estamos mostrando. Sí, este es un texto muy interesante que creo que salió a finales del año pasado, antepasado, no mentiras, un poco más. Mentiras más, del 2016, salió hace como 6 años. Se llama Video Games, Terrorism and ISIS Jihad 3.0, ¿sí? Videojuegos, terrorismo y la Jihad 3.0 de ISIS. El videojuego como tal es el que se llama Salil al-Samabarame. Pucha, se me enreda. Sí, Salil al-Sabarem. Así se llama. ¿Listo? Así se llama. Entonces, si quieres echarle una mirada, simple y llanamente busca este texto en el artículo. Es interesante. De hecho, tengo acá creo que lo tengo. Déjame ver dónde no lo tengo. Debería tener el link relativamente a la mano. Déjame, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar acá el texto. Voy a buscar el artículo rápidamente y les envío el link acá por el chat. ¿Listo? Por si le quieres mirar. Ahí está el link del juego, ¿sí? Perdón, del artículo. Y pues ahí habla precisamente de ese juego de Salil al-Sabarem. Mi fonética hispanoparlante me traiciona en estos momentos, ¿no? The Clanging of the Swords, ¿no? Es como uno de los juegos más importantes que el Estado Islámico utilizó precisamente para ello. Entonces, listo. Gracias, Sofía, por tu paciencia y por estar ahí pendiente precisamente de esto, que lo había dicho hace como 2 sesiones y se me había olvidado, pero hice la tarea, lo busqué y pues acá está. Listo. Entonces, ahí les dejo el link si quieren echarle una mirada al artículo. Maravilloso. ¿Listo? No es un artículo particularmente excesivamente largo, 22 páginas. No me parece demasiado extenso. Pues para el estudio que presenta, creo que es interesante. Bien, vamos entonces acá. Repetimos, lo que él había dicho antes es
quiere hacer una reflexión sin dicotomías y explicaciones reduccionistas acerca del videojuego y en particular del videojuego violento. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues a partir de un análisis del tránsito, una ontología dualista a una ontología relacional. ¿Qué es eso? ¿Cómo se logra? ¿Si funciona? ¿No funciona? Pues es algo que vamos a mirar hoy en más o menos una horita y 10, que es lo que vamos a tener en la sesión del seminario. Este capítulo no es particularmente largo, son alrededor de unas 40 páginas. Creo que los podríamos mirar dependiendo de qué tanto logremos avanzar en ciertas explicaciones. Hay unos momentos donde las explicaciones van a ser relativamente ágiles, como al comienzo, no hay mayor problema, y hay otros donde tendremos que detenernos a mirar unos conceptos que ilustraremos precisamente jugando Grand Theft Auto. Bien, entonces arranquemos. Él nos va a decir, mira, el videojuego violento es una categoría central de este trabajo. Y por eso se hace necesario entenderlo dentro de las diferentes categorías de juegos que se han constituido. Es decir, podríamos entender que hay una categoría que se llama videojuegos violentos. ¿Qué es lo que hace violento a un videojuego? Respecto a qué otros videojuegos hablamos de videojuegos violentos o no. Es algo que tendríamos que mirar, pero pues el profesor Elías Rey va a hacer su propio camino y pues vamos a mirar algunos aspectos donde estaremos de acuerdo, otros nos podremos presentar algunas opciones de mejora. Él dice que la mayoría de los criterios que hacen una tipología de los videojuegos dependen de perspectivas de investigación, como la psicología del aprendizaje, la antropología del juego, la ludología, la teoría del aprendizaje, todos ellos. Él va a seguir acá en este caso a Pérez Latorre en un artículo del 2011. Este artículo vale la pena que lo miremos. Así, Pérez Latorre. Del 2011, que se llama Géneros de juegos y videojuegos, una aproximación desde diversas perspectivas teóricas. Es un artículo interesante, tiene alrededor de unas 20 páginas, si bien ya tiene un tiempo, es interesante porque establece una tipología de videojuegos a través, digamos, de unos mecanismos no meramente descriptivos, es decir, no dice... hay videojuegos de acción, hay videojuegos de tower defense, hay videojuegos de aventuras, sí, o sea, como describiendo un poco el mercado, sino que lo hace un poco a partir de la deducción de ciertas premisas en términos de lo que significa un videojuego. Podemos estar o no de acuerdo, las tipologías son interesantes, a mí me gustan, pero al mismo tiempo no les doy demasiada profundidad, porque al final de cuentas ninguna tipología es definitiva. Ninguna tipología es definitiva. Una tipología sirve para explicar y para aclarar lo que podría funcionar, pues lo que podría servir, ¿no? Acá nos dice Alzaler Vala. Lo pronunciaste mal, ahora que lo pienso, ¿por qué será tan difícil para los hispanos la fonología árabe si España fue árabe en su época andaluz? Mira, al saler Bala, no, si me pudieses escribir ahí un fonético como suena, sería chévere. No tengo ni idea de cómo suena, no sé. No sé, es una pregunta interesante y es cierto, el español tiene gran influencia del mundo árabe. Incluso pues, o sea, culturalmente, gastronómicamente, incluso en nuestro idioma. Pero sí, en general, no sé si seré yo, pero creo que más bien es una generalidad de los hispanoparlantes. Se nos dificulta ciertas pronunciaciones del mundo árabe. Yo creo que, y esto hablo desde mi desconocimiento, creo que una de las razones fundamentales es que el español, por lo menos latinoamericano, no tiene una conciencia muy clara entre lo que son vocales largas, vocales cortas, largas, consonantes cortas y demás. Entonces nosotros como que no le ponemos esas distancias, digamos, o esas duraciones en la pronunciación que pueden llegar a ser muy importantes en otras lenguas, ¿sí? En ciertas lenguas europeas lo son, y pues hay lenguas como por ejemplo el japonés que tienen, digamos, cuya entonación y la extensión de ciertos elementos dentro de la palabra pues puede cambiar completamente los significados. Sí, y bueno, ahí Adbudilá, no sé, nos mandó un dinosaurio. Gracias. Sí, entonces, porque no nos juntamos mucho los musulmanes con los cristianos en esa época. Puede ser cierto. Oye, no lo descarto. No descarto que esa sea una de las razones, ¿sí? Al final de cuentas, pues, todo idioma, ¿sí? Todo idioma, pues, obedece a ciertas estructuras de poder, ¿no?
y pues al final, así lo dice Derrida en la gramatología. Y en ese sentido, pues ciertamente la idea de poder ser cristianos o poder ser musulmanes, pues me imagino que habrá tenido algún influjo en la lengua. Habría que mirar, hay un libro muy, muy famoso de historia de la fonología española, creo. ¿Cómo es que se llama? Historia de la fonética y fonología española, creo que es. Es de editorial Gredos. Lo estudié de Rafael Lapesa, ya me acordé. Es el de Rafael Lapesa. Él tiene un texto, precisamente, vamos acá está, pongamos, porque esto pues nos puede servir ¿listo? Rafael Lapesa, que era un gran historiador del mundo de la cultura española y de la lengua española en particular. Él tiene un texto sobre la historia de la lengua española, pero hay uno sobre la historia de la fonética española, ¿sí? Estudios de fonología española, Tomás Navarro. Bueno, no sé, igual, el texto de Rafael Lapesa es interesante. Y bueno, pues acá tenemos uno de fonología española de Emilio Alarcos Lloraj. No es muy español ese apellido, creo. Bueno, pues valdría la pena echarle una mirada. Realmente yo vi medio curso de fonética. Entonces, Rafael Lapesa, historia de la lengua española, y Emilio Alarcos, fonología española. Valdría la pena echarle una mirada a eso, porque pues realmente desconozco completamente, ¿no? También hay árabes cristianos, es cierto, árabes cristianos. Egipto, el 15% de la población es cristiana, y pues sí, probablemente ese apellido pueda ser catalán, como nos lo dice ahí el Endel. Bien, bueno, ahí nos quedaría como la referencia y eventualmente hasta la tarea de echarle una revisada un poco a ciertos aspectos de la fonética española. Quizás nos ayudaría a entender un poco por qué nos cuesta digamos, pronunciar ciertos palabras en árabe, siendo que, repito, pues tenemos ciertas semejanzas, y por qué pues existen ciertas diferencias que en principio no deberían existir, porque pues, repito, el mundo árabe tuvo una gran influencia en el mundo hispano. Bien, volvamos acá. Bueno, acá nos saluda a Ad Budila, dice: soy del Líbano, de hecho allá somos más cristianos que musulmanes, al menos cuando emigraron mis padres. Creo ahora es como el 40%, ya que la mayoría ha emigrado. Mira, no sabía, bueno, sí sabía que en el Líbano hay una gran presencia cristiana. De hecho, creo que son católicos la mayoría de los cristianos que hay allá, ¿no? Y bueno, sería interesante si nos cuentas un poco más acerca pues, digamos, como de esa experiencia. Creo que nosotros tenemos una imagen del cristianismo más bien muy occidentalizada, y creo que incluso a nivel ritual hay ciertas diferencias entre el cristianismo de Oriente y el cristianismo occidental, por ejemplo. Pero bueno, un gusto que nos saludes, y pues gracias por estos comentarios y aclaraciones. Y si nos pueden decir de todas maneras la pronunciación fonética de ese juego que habíamos mostrado, este juego que sí, por vergüenza no lo voy a volver a pronunciar, pero ahí está. Sería interesante como para, oye, pues todos podemos aprender algo un poquito todos los días. Bien, revisemos esto rápidamente. Él dice, mira, vamos a revisar el texto de Pérez Latorre. Va a clasificar los juegos en términos de en sentido estricto, de 4 grandes criterios: la dialéctica, asimilación versus acomodación, estructura del juego, finalidad del jugador implícito o dominante de mecánicas de juego. Son criterios que él se inventa a través de una taxonomía, o mejor dicho, son unos criterios que corresponden a una taxonomía que él se inventa a partir de la definición que él tiene del videojuego. O sea, es una teoría propia, ¿no? ¿Sí? Y dentro de ello, pues vamos a tener una tipología de juegos. Está el juego simbólico, sí, que se caracteriza por ser aquellos imaginativos, en los que niños chiquitos pues conceden ciertos rasgos sí, característicos de personas y animales, sí, como muy de personificación. El juego de acomodación, que son aquellos juegos en los que el jugador tiene que adaptar su entorno externo y asumir el papel de un personaje, sí, para desempeñar algunos roles. El juego competitivo, sí, en el que nosotros pues tenemos que
busca un equilibrio, acá dice, entre lo simbólico y la acomodación. Y pues este juego competitivo, o en este juego existen pues algunos aspectos importantes como que hacen, digamos que son transversales a muchas formas de juego, ¿no? Está el criterio que llamamos estructura de juego. Repito, el primero es dialéctica, asimilación versus acomodación. El segundo es estructura de juego. Vamos a subrayarlo acá también en azul para mantener como la identidad cromática, ¿sí? Del criterio denominado estructura del juego surgen otros tipos de juegos, juegos según sistemas Paideia de gameplay abierto, donde pues básicamente son como entornos lúdico-festivos, juegos de bailes, disfraces, carnaval, ¿sí? Juegos según sistemas de Paideia de gameplay rígida, donde son juegos deportivos, ¿sí? Juegos de sistemas de ludus, juegos de sistemas de ludus de gameplay abierto, de gameplay rígida, e incluso los eSports van a aparecer ahí. Nos va a hablar también de los géneros de videojuegos de gameplay abierta y gameplay rígida, en este sentido, para darle pie a la clasificación de la finalidad del jugador implícito. Y ahí va a incluir el profesor Pérez Latorre los textos tradicionales, la tipología tradicional que nosotros tenemos de videojuegos, ¿no? Juegos de acción, videojuegos de estrategia, de aventuras, de rol, de simulador, de simulación. Y al final pues nos va a mostrar que hay también juegos o videojuegos, ¿sí? En los que dominan ciertas mecánicas de juego, ¿no? Juegos de recolección, juegos de caza-captura, juegos de configuración-construcción, de destreza física, carrera, bueno, etcétera, ¿sí? Es decir, ¿cuál es el punto? Nosotros podemos clasificar los videojuegos según tipologías, y las tipologías son útiles en tanto en cuanto que sirven. De hecho, esa es la tesis de Dilthey en su famosísimo texto Los tipos de la concepción del mundo y su influencia en los sistemas metafísicos, que es uno de los textos en filosofía más importantes sobre la reflexión de las tipologías. Dilthey lo dice de manera muy bonita, dice todas las tipologías son válidas, pero ninguna es definitiva, ¿sí? Entonces, ¿podemos hacer tipologías? Sí. ¿Cuántas? Pues las que necesitemos. ¿Y son definitivas? No, ninguna tipología es definitiva. Siempre podemos tener un nuevo criterio de tipificación y ello nos permitiría tipificar de nuevo el objeto tipificado. Entonces, no sé, ¿cuántos tipos de religiones hay? Podemos decir, hay religiones monoteístas y politeístas. Ok, eso es una forma de tipificar la religión, pero podemos tipificar la religión en otros términos, ¿sí? Podemos tipificar la religión si se tratan de religiones con dogmas revelados o dogmas más bien como construidos míticamente. O podemos hacer, incluso hacemos tipificaciones de las personas, ¿sí? Hay 3 tipos de personas, ¿sí? Los que juegan, los que no juegan y los que juegan pero no les gusta jugar. En fin, sí, dependiendo de cuán bueno sea nuestro criterio de tipificación, vamos a tener mejores o peores tipologías. Los seres humanos hacemos tipologías para entender el mundo. Pero repito, toda tipología es buena, pero ninguna tipología es definitiva. El hecho de que tengamos una tipología no quiere decir que no podamos hacer más. Y eso es precisamente lo que él nos está diciendo. Mira, existen otras tipologías, otras clasificaciones del videojuego, ¿sí? Y entre estas otras clasificaciones, pues nosotros podríamos hablar de juegos tipo cómic, realista, surrealista, de consola, arcade, interacción, bueno, en fin, ¿sí? Él va a poner acá un ejemplo que es hasta cierto punto llamativo, y es una clasificación que tiene que ver no con las prácticas de juego, sino con las prácticas de clasificación, ¿sí? Misma de los juegos a partir de ciertas políticas. En este caso, pues nos va a hablar de la típica ESRB, ¿no? SRB, que acá lo podemos poner. Y si nosotros miramos, vale la pena, miremos esto en ¿dónde está? Abrir página, abrir imagen, listo, acá podemos abrir la imagen. Si nosotros miramos la clasificación típica del ESRB, ¿sí? Pues tenemos que hay como básicamente 7 clasificaciones, ¿no? La clasificación C, como que es para los niños, E para everyone, E+10, o sea, E para mayores de 10 años, teen, pues para adolescentes, M para personas mayores de 17 años, ya adultos, ¿sí? Y pues el RP como pues el rating pending, ¿no? O sea, cuando está pendiente el rating. Entonces, lo que le va a llamar la atención precisamente al profesor es que en esta clasificación sí o sí se asume, ¿sí?, que todos los videojuegos
tienen un contenido violento y sexual, ¿sí? Todos los videojuegos tienen un contenido violento y sexual. De hecho, eso es lo que nos está diciendo. Según lo anterior, todos los videojuegos con base en este sistema presuponen como regla fundamental el poseer un contenido violento y sexual. Pues el interés propio de la ESRB es el de proteger al consumidor de videojuegos o por lo menos informarle una característica que se percibe recurrente en el videojuego y es el contenido violento y sus efectos negativos de quienes lo consumen. Sí, entonces él va a decir, mira, no hay como tal una tipología del juego violento, pero de una u otra forma aparece la tipología del juego violento, no en las clasificaciones propias que hacemos de la mecánica de juego, desde las perspectivas de juego, sino desde la censura o desde la clasificación legal por edades y todo eso. Ahí sí aparece la categorización de videojuego violento. Entonces, pues podemos quedarnos un poco con esa clasificación y pues vamos a dar una definición un tanto provisional. Llamamos videojuegos de género violento a aquellos que, de acuerdo con la representación ofrecida en su contenido, imágenes e historia, expresan un daño grave, la muerte, el perjuicio, la exclusión a un individuo o a una colectividad en la historia del juego. Entonces, pues ahí lo tenemos. Ahí tenemos como nuestra primera definición, ¿no? Él al comienzo del capítulo nos dijo, vamos a hablar del videojuego violento. De hecho, lo vemos acá, el videojuego violento, vamos a hablar de ello. Y 6 páginas más adelante nos da una definición. Dice, mira, no hay como tal una tipología que nos permita hablar de videojuego violento, pero a partir de lo que hemos visto, podemos hacerlo y lo vamos a entender así. No hay una reflexión profunda sobre lo que es la violencia, pero digamos que la descripción que él da es suficiente y creo que todos entenderíamos que un videojuego que exprese un daño grave, la muerte, el perjuicio, la exclusión a un individuo o a una colectividad, podríamos entenderlos como violentos. Creo que lo podemos entender. ¿Listo? Por acá hay un par de comentarios que no habíamos leído. Miremos a ver qué nos dice. Adbudilá nos dice, sí, hay mucho ya que fuimos colonia en Francia, pero también hay muchos ortodoxos por los drusos. Nos preguntan si drusos son igual a los rusos. Nos mandan la referencia en Wikipedia, nunca los había escuchado. Dicen que los drusos son un grupo etnorreligioso esotérico de habla árabe originario de Asia Occidental. Practican el drusismo, una religión abrahámica, monoteísta y sincrética basada en las enseñanzas de, no sé, Asma ibn Ali ibn Ahmad, no sé, me disculpo mi pronunciación, y antiguos filósofos griegos. Oye, no lo conocía, muy interesante, no sabía de los drusos. Me uno entonces también ahí al agradecimiento de El Endel, ¿no? Ahora que aquí ya vemos muchos árabes cristianos, ¿ustedes creen que los musulmanes árabes sean menos o más fundamentalistas? Yo veo que los conversos revertidos son mucho más conservadores aquí en la hispanidad. Generalmente es casi seguro que son de corriente wahabista, bahavista, bueno. Sí, muestro mi desconocimiento total respecto a estas, digamos, a estas clasificaciones étnicas, étnico-religiosas, pero bueno, creo que me encantan estas referencias precisamente para leerlas y te doy muchísimas gracias, Brad Starali, por compartir este tipo de información con nosotros. Me parece muy valiente y muy valiosa, más que valiente, muy valiosa, porque pues repito, nosotros a veces terminamos hablando de nosotros como si fuéramos el ombligo del mundo, ¿no? Y digo de nosotros es como de Latinoamérica o del mundo occidental, de pronto de Estados Unidos, que son como nuestros referentes más amplios en términos del mundo internacional, y cuando llegamos más lejos llegamos a Europa, pero pues el mundo es muchísimo más grande y este tipo de referencias nos ayudan precisamente a entenderlo. Muchísimas gracias por este comentario. Bien, volvamos entonces acá al texto y miremos. Él nos va a decir, podemos definir qué es un videojuego de género violento, pues porque son violentos. ¿Sí que entendemos por violencia? Mira, lo que los sensores entienden por violencia ya. Si hay daño, si hay muerte, si hay perjuicios, si hay afectaciones a un individuo o una colectividad, vamos a entender esa violencia. O sea, no es una definición filosófica, teórica, pura de la violencia, es más bien una definición puramente funcional, una definición funcionalista. Es una definición que en términos de los criterios de clasificación de un videojuego, pues entran dentro de pues determinan lo que es un videojuego violento, ¿sí?
Y en este sentido, pues vamos a dedicarnos en esta investigación a estos videojuegos clasificados como violento, ¿no? Que en particular le interesa el mundo abierto, ¿no? El sandbox, ¿sí? Que es como tradicionalmente se conocen. Los juegos de gameplay abierta no determinan completamente la acción del jugador y por lo tanto tampoco su capacidad de elección. Y por eso le va a parecer altamente llamativo, ¿sí? Estos juegos y por ende su investigación básicamente va a tratar sobre videojuegos violentos en mundos abiertos. Básicamente lo que nosotros podemos entender como pues todos estos juegos tipo Grand Theft Auto, tipo Watch Dogs, tipo Red Dead Redemption, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál viene a ser acá el punto? Y lo tenemos subrayado ahí, ¿no? Es que el juego de videojuegos violentos está asociado a conductas violentas, ¿sí? Así que pues vamos a investigar no tanto cómo evitar esas conductas violentas o demás, sino cómo podemos abordar este ejercicio de juegos violentos desde una perspectiva ética. Tradicionalmente el prejuicio es, desde una perspectiva ética, no habría que jugar videojuegos violentos, gracias, ¿no? Es como cuando dicen que el mejor método de anticoncepción es no tener relaciones sexuales. Pues sí, supongo, asumo, o sea, la anulación del problema, ¿sí? Evita el problema, pues sí, pero precisamente no se trata de negar los videojuegos violentos, ¿sí? Y no se trata de negarlos, uno, porque es un factor importante en la industria y en el mercado, dos, porque vinculan una serie de valores, creencias, expresiones culturales, sociales y políticas, tres, porque pues establecen como unos nichos de experiencias vitales, ¿sí? Y etcétera. Entonces él dice, mira, el problema no es llegar a un criterio de censura, ¿sí? De no vamos a jugar videojuegos violentos para tener una sociedad mejor. No, es más bien cómo podemos establecer reflexiones morales, incluso en el ámbito de videojuegos violentos, sobreponiéndonos al problema que habíamos visto la vez pasada de la banalidad del mal del videojugador. Y es que, pues, como me dijeron que había que matar, mataba, como me dijeron que había que invadir, invadí, y como me dijeron que había que torturar, pues torturo. Entonces a él le interesa precisamente como mostrar un poco esta premisa y nos va a lanzar su tesis, ¿sí? El acto de jugar videojuegos ocurre en un continuum ontológico entre lo supuestamente virtual y lo real y en el que existe un papel fundamental por parte del jugador. Él nos va a mostrar acá un par va a desarrollar, digamos, como una teoría bien interesante sobre el videojuego como acción, pero quiero mostrarlo en el juego antes de, digamos, de entrar acá como en materia. Entonces vamos a mirar si ya superamos el bug. Parece que sí, ya lo superamos. Vamos a volver a cargar nuestra partida, reanudar. Vamos a poner acá el sonido de la consola otra vez. Nos dice Silar Adbul, sí, creo que son más conservadores, no sé si sea por haber más contenido de Islam aquí, generalmente se quedan en una etapa Jahiliya, me disculpa la pronunciación, sin hacer exégesis de los Suraj, y se quedan como lo que dice el imán. Como cristiano me llevo mejor con los musulmanes árabes que con los hispanos, generalmente son muy dogmáticos y extremistas. Sí, completamente de acuerdo, sí. Nosotros en general, nosotros, mundo hispano, solemos ser bastante dogmáticos y bastante extremistas en ello. Bien, vamos a mirar un par de cosas, ¿no? Ahorita nos van a volver a llamar, nos van a decir que necesitamos irnos a cortar el cabello, ¿sí? Ya hemos visto, creo que todos conocemos de una u otra forma las mecánicas de Grand Theft Auto, ¿sí? Entonces ahí tenemos pues a los Bayas, que son la pandilla opuesta, ¿sí? Que se están luchando el dominio de Grove Street. Nosotros tenemos acá algunos edificios, son edificios de la policía y demás. Esto va creando, la creación del espacio va creando el mundo del juego. Eso lo hemos visto en otros seminarios, como en el de bosquejo de una metafísica del videojuego. Lo que acá nos interesa es un poco como la acción. Acá, por ejemplo, es una acción elemental, ¿sí? El semáforo está en verde. Podría pasar, pero no pasa. ¿Y por qué no paso? Pues porque no quiero, o porque me da lo mismo, o porque simple y llanamente estoy ahí como esperando. El semáforo cambia a rojo precisamente para que pues, los otros carros puedan pasar. Es un ejercicio de la simulación más elemental. Allá se estrellaron, ¿sí? Yo podría pasarme el semáforo en rojo, con policía al lado y demás. No pasa mucho,
¿sí? En Grand Theft Auto 1 se puede pasar todos los semáforos en rojo, ¿sí? No hay demasiado problema con ello, cosa que pues en nuestro mundo real sí lo habría. Y el punto es, el juego me permite hacerlo o no hacerlo, pero yo lo hago o no lo hago, ¿sí? Dependiendo de por qué lo hago o no lo hago, pues ahí es donde nosotros nos damos cuenta que el videojuego pone o predispone unas condiciones elementales de juego y sobre ella yo desarrollo pues mis propias prácticas de juego. Es decir, el videojuego establece como unos elementos de posibilidad, ¿sí? Y sobre esos marcos de posibilidad, pues yo puedo seguir o no seguir. Entonces yo podría seguir acá, no sé, en carro, podría bajarme, ¿sí? Podría incluso quitarle acá a esta persona su bicicleta, ¿sí? Y pues seguir en bicicleta, porque pues, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces puedo seguir, digamos, puedo hacer una serie de cosas que los videojuegos, el mundo de videojuegos me permite. Recordemos que el interés del juego, ¿sí? Ahí pues obviamente llegan las personas a las que, pues, porque me acabo de robar una bicicleta en su barrio, entonces pues no van a estar plenamente felices de lo que acabo de hacer. Y digamos que el videojuego tiene una lógica, un algoritmo que va construyendo dentro de sí una serie de sistemas, ¿sí? De acciones posibles y no posibles, ¿sí? Vamos a mirar hasta qué punto eso pues resulta ser ético o no ético. El punto es que en principio yo lo puedo hacer y si lo puedo hacer, pues la pregunta es ¿por qué no hacerlo? ¿Sí? Pero al mismo tiempo que la pregunta es ¿por qué no hacerlo? Podríamos formularla en el otro sentido. ¿Por qué hacerlo? O sea, ¿por qué si puedo bajarme de un carro y robar una bicicleta, por qué voy a hacerlo? Porque voy a robar una bicicleta. ¿Sí? Digamos que acá no hay demasiados problemas en términos de que el juego lo permite y en términos de que lo permite, pues lo hago. ¿Sí? Eh, Ahí me van a atacar los valles, entonces vámonos un poquito acá. Esta pequeña referencia simple y llanamente de cambiar de un vehículo a otro, que es parte de la mecánica fundamental de Grand Theft Auto, ¿sí? Pues, a ver, se llama así, Grand Theft Auto, ¿sí? Precisamente nos muestra cómo nosotros podemos cambiar, ¿sí? Las acciones del juego. Se suponía que yo estaba en el carro, ese era el carro de mis vecinos en el cual yo estaba haciendo misiones, pero oye, decidí hacerlas en bicicleta. Puedo hacerlo, el juego me permite establecer eso. Ahora, ¿me motiva una reflexión al respecto? Quizás no. Y eso es lo que vamos a mirar, que pues va a diferenciar un poquito acá el problema. Entonces vamos a volver acá al texto y miremos qué significa eso del juego como acción. El juego como acción nos va a decir, mira, ante todo, y esta es la idea, ¿sí? El videojuego, ¿sí? Crea o modela mundos a partir de la acción humana. Jugar es una acción performativa, es decir, ¿qué significa que es una acción performativa? Que cuando nosotros jugamos hacemos cosas. Si nosotros recordamos la teoría de los actos de habla de Austin, de Searle y todos ellos, pues van a diferenciar entre actos de habla locutivos, perlocutivos y locutivos y performativos, que son los que nos interesan. Y los actos de habla performativos son aquellos actos en los que un acto de habla implica una consecuencia en el mundo, una transformación en el mundo. Ejemplo, ¿sí? Cuando yo digo, no sé, cuando yo le pido el favor a un estudiante en clase, o no sé, como, oye, enciende tu cámara, oye, cierra la puerta, ¿sí? Ese tipo de actos de habla no son simplemente un acto de habla que yo pueda entender en términos locutivos, es decir, dice cierra la puerta, ok, entiendo cerrar la puerta. Pero el acto de habla perlocutivo es como yo me paro y cierro la puerta. Precisamente son actos de habla que afectan, tienen consecuencias en el mundo, ¿sí? Y esto es lo que le interesa precisamente a él, mostrar cómo los videojuegos también se entienden en una dimensión performativa. Cuando nosotros jugamos, afectamos el mundo. ¿Qué mundo? El mundo de juego. Ah, entonces no afectamos el mundo real. Pues precisamente eso es lo que a él le interesa, mostrar que vamos a superar esta ontología dualista y vamos a hablar de una ontología relacional donde al jugar también se afecta de una manera performativa pues nuestro mundo. Vamos a mirar cómo lo sostiene, ¿no? Lo primero es desarrollar esta idea.
El videojuego es una acción. El videojuego es una acción. Algunas veces consideran únicamente el videojuego como una obra de arte, como un medio educativo, como una obra narrativa, como terapia, como objeto de investigación. Bueno, todo eso es chévere, pero necesitaríamos adoptar una perspectiva un poco más lúcida del videojuego para llegar a una profundidad pues ética, que es la que nos interesa, y en este caso vamos a entender el videojuego como acción. La acción, y lo dice ahí, está subrayado en verde, es la razón de ser del videojuego. Sin ella no habría juego. ¿Sí? El videojuego existe en la medida en que existe la acción de jugarlo, que es una tesis digamos muy clásica en los Games Studies, de si un juego existe independientemente de ser jugado, ¿no? Entonces hablamos de juegos que jugaban los antiguos romanos pero ya no se juegan hoy. Son juegos, entonces nosotros podemos decir, tenemos noticias de esos juegos, entendemos la noción de juego como si fuera una especie de sustancia, una cosa en sí, de la cual podemos hablar, pero en sentido estricto un juego consiste en ser jugado, ¿no? Y por eso lo habíamos dicho la vez pasada, el sujeto del juego es el juego mismo, ¿sí? El punto es que el juego se juegue. De hecho, de eso se trata. ¿Podemos hablar de manera objetiva de un juego sin jugarlo? Pues de poder hablar se puede hablar. Pero obviamente, y como lo hemos también mencionado, podemos reducir ello simplemente al gameplay, ¿sí? O a la narrativa. O sea, de qué trata el juego y cómo se juega. La experiencia de juego muestra algo más. La experiencia de juego muestra algo más, ¿sí? ¿Y qué es lo que muestra esto, no? Básicamente, y es lo que él va a mostrar y lo va a desarrollar en distintos momentos, él insiste en que la acción en los videojuegos rompe el predominio de lo absolutamente visual, ¿no? Con base en lo anterior se puede decir que en los videojuegos hacen una ruptura significativa. Lo que antes está dominado por el ámbito visual, ¿sí? Tal como aparecía en el ver cine o en el leer o en la televisión, ¿sí? Ahora recae en el hacer o en llevar a cabo la acción. Es decir, jugar no es simplemente machacar botones, ¿sí? Jugar no es simplemente presionar teclas, ¿sí? Cuando jugamos, no sé, cualquier tipo de juego. A veces cuando jugamos Mortal Kombat o Street Fighter, que no sabemos los combos y demás, pues uno aprieta todo a ver qué sale y pues algo sale. Y oye, es divertido, ¿sí? Al final de cuentas no sabemos muy bien cómo lo hicimos, pero lo hicimos. Sin embargo, la experiencia de ponernos a jugar, digamos, un poco más reflexivamente un juego de lucha como, no sé, pues esto, Mortal Kombat, Street Fighter, Injustice, cualquier juego de combates y de peleas, pues implica que nosotros vayamos entendiendo un poco cuáles son las funciones de cada uno de los botones, los combos y demás, y a partir de ello se organiza la experiencia de juego en términos de una acción. Y pues no sé, Sub-Zero no va a hacer el poder a menos que yo haga el poder. Y precisamente es donde tenemos esta dimensión activa, ¿sí? Activa. Entonces, el punto es que entendemos que un videojuego no es simplemente ver, ¿sí? Un juego. Un videojuego no es simplemente machacar botones, un videojuego no es simplemente leer una historia. Un videojuego tiene que ver con actuar en el videojuego, ¿sí? Ahora vamos a mirar en qué sentido esa acción es performativa y él lo va a decir un poco acá. Se va a quedar un tanto corto, pero lo va a decir, ¿no? En este sentido, jugar es una acción performativa porque emerge la acción de jugar en la medida en que se juega. O sea, cuando nosotros jugamos, ¿sí? Ese jugar no es simplemente un acto de jugar, sino que hay una acción que impacta en el mundo, que es el acto mismo de jugar. Ok, un poco autorreferencial, pero vamos entendiendo de qué va. Vamos entendiendo de qué va. Nos pregunta acá Brad Starley, ¿cómo sería moralmente que un juego haga propaganda fascista, ya sea integralista, basista, etcétera? Por cierto, ¿qué opinas de Gustavo Bueno y de su visión del falangismo ibérico? Bueno, hay como varios puntos, lo voy a mencionar muy puntualmente para, pues porque me interesa seguir en la lectura. Digamos que, a ver, hay videojuegos, ¿sí? Que terminan haciendo cierta propaganda fascista, ¿sí? En términos, pues, propagandistas o propagandistas. Eso lo habíamos visto ya en un seminario anterior. De hecho, si te interesa un poco el tema, te recomendaría que le echaras una mirada al seminario que hicimos sobre pasado interactivo. En este seminario, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la memoria oficial, el videojuego como memoria oficial, ¿sí? Página 56, más o menos, supongo que será como la 25, un poco más adelante, ¿sí? Él nos mencionaba precisamente las formas de memoria en el videojuego,
acá el videojuego como memoria oficial, nos muestra que los videojuegos no tienen neutral, ¿no? Perdón, no tienen una dimensión neutral. Los videojuegos tienen una intención muy específica, ¿sí? De hecho acá lo dicen, de reificar el pasado. Es decir, los videojuegos, cuando se entienden como propaganda, no establecen una dimensión de esto pudo haber sido así, o esto no es así, o esta es nuestra versión. No, los videojuegos se establecen como esto fue así. Entonces, uno de los casos que él más analiza acá es el de Call of Duty World War II, ¿sí? Precisamente porque es un juego, es un buen juego, a mí en lo personal me gustó bastante, pero es un juego en el que el autor, en el que Activision, ¿sí? Pues va a contar una historia por lo demás muy norteamericana, o sea, haciéndole la venia a los gringos y al ejército gringo de que lo que hicieron está bien y demás. Desconocen por completo la importancia de la avanzada soviética contra el nacionalsocialismo, ¿sí? Y entonces nos dicen, sí, y pues esto fue así. Y esto fue así, ¿sí? Entonces, de una u otra forma, empezamos a tener como unos juegos completamente propagandísticos, ¿sí? Y estos videojuegos, pues, terminan reificando, ¿sí? El objeto mismo del juego. Es decir, no podemos jugar las cosas si no se juega así, donde los nazis son los malos, donde los rusos son los oponentes que nos ayudaron, pero son los oponentes, y donde nosotros, el ejército norteamericano, somos los buenos, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que esta idea del videojuego como memoria oficial, ¿sí? Puede ser complicada. Y pues él lo dice, él dice ahí la tesis, ¿no? La representación de una memoria selectiva cuyo objetivo fundamental es la reificación, o sea, la cosificación de la misma dentro de un contexto del discurso oficial sobre el acontecimiento histórico. Y en el fondo, muy en el fondo, eso es lo que hace todo fascismo. Todo fascismo, ¿sí? Reescribe la historia en términos, o sea, los humanos estamos reescribiendo la historia todo el tiempo. El problema del fascismo es que la reescribe de una manera que quiere que sea definitiva y no cambie, y está dispuesto a matar a todos aquellos que no quieran aceptarla, ¿sí? Videojuegos de ese tipo, afortunadamente hoy por hoy son los menos. Y como la industria del videojuego tiene una expansión mundial, pues si bien en todas partes se juega Call of Duty, pues no en todas partes se acepta y digamos, se cree el discurso que vende Call of Duty. Pese a que, repito, a mí me pareció un buen juego, ¿sí? Un buen juego. Entonces, eso respecto un poco al tema del videojuego de propaganda fascista. Acá nos pregunta también si ese stream fue la vez que habla de que en Colombia hicieron un juego para burlarse de la policía. Tombo algo. Sí, es el juego de Tombo Survivor, ¿no? Tombo Survivor, que lo habíamos traído hace un par de sesiones, precisamente como una crítica pues a la instancia policial que pues perpetró ciertas brutalidades, particularmente en el contexto de la pandemia, esa noche del 9 de septiembre, cuando por brutalidad policial murió Javier Ordóñez. Y pues eso en medio de la represión de la pandemia, que no fueron tiempos fáciles para nadie, ni para los países, ni las ciudades, ni demás, ni las sociedades. Pues eso terminó generando una explosión y una protesta civil que, pues bueno, terminó con más pues con muchos muertos, ¿no? Vamos a poner brutalidad policial Colombia, incluso desde el 2020, ¿sí? Ahí podemos ver como un poco esas, ¿sí? La muerte de Javier Ordóñez, y pues ahí aparecen las notas, ¿no? 10 muertos y decenas de heridos durante las protestas por la violencia policial, que esto tuvo lugar el 11 de septiembre. Bueno, todo empezó el 9 de septiembre, pero pues esto, digamos, las protestas empezaron y tuvieron lugar del 9 al 13, y pues bueno, fue muy complicado, ¿no? Fue bastante complicado, y pues bueno, obviamente en medio de plena pandemia, pues de todos los contextos hubo un montón de protestas, se quemaron un CAI, acá está la imagen, sí, de cuando los policías están matando a Javier Ordóñez. Bueno, en fin, fue una situación bastante complicada y difícil, y el videojuego de Tombo Survivor nos sirve precisamente nos sirve como de memoria histórica de ese hecho,
¿sí? De ese hecho. Claro, durante contextos de pandemia era difícil manifestarse, pues mucha gente salió a protestar, pues, pero pues digamos estaba prohibido salir, en Bogotá estaba prohibido salir, de hecho te multaban si salías a la calle, pero pues ante una situación de estas, pues digamos se desbordó y la fuerza pública reaccionó de manera desbordadísima, desbordadísima. ¿Listo? Bien, sigamos entonces acá con el texto. Bueno, ya esto era lo del tema de la memoria histórica y sigamos entonces acá un poco con el asunto. Acá nos pregunta si qué opinabas de la visión de Gustavo Bueno. Sobre el falangismo ibérico. Mira, pues pongamos acá rápidamente como en contexto la situación. El asunto nunca es fácil, ¿no? Sobre todo cuando nosotros hablamos, eh, del acá pongámoslo, para tenerlo ahí de referencia, ¿sí? Cuando nosotros hablamos como de voy a decirlo de manera escueta, sin importar que estemos acá como en el streaming. Cuando nosotros hablamos de identidades nacionalistas, ¿sí? Automáticamente implica, todo proceso de identificación implica un proceso de exclusión, ¿sí? Así estos procesos de identificación surjan en contextos de reivindicación. Eso Hegel ya lo había visto en la dialéctica del amo y el esclavo. Entonces, ¿cuál es el problema con todos estos movimientos? Con todas estas falanges, con todos estos movimientos que establecen o que tratan de reivindicar una especie de una identidad local, nacional, ¿sí? Institucional y demás, pues que eso siempre se va a hacer a costa de otros, siempre se va a hacer a costa de otros. Y pues incluso filósofos, hay muchos filósofos que han abogado en nombre de ello, y yo entiendo que la pregunta por la identidad de una identidad social, política, colectiva y cultural es clave y es fundamental, pero cuando una pregunta por la identidad no implica de entrada una pregunta por el reconocimiento del otro, sino únicamente una pregunta por la identidad per se, pues básicamente estamos condenados a terminar en discursos fascistas, ¿sí? De más extremos, menos extremos, bueno, todo fascismo es extremo, ¿sí? Pero en el fondo que así yo tenga una comprensión mesurada de ciertos aspectos, podría terminar llevando justamente a la eliminación del otro. Hay un texto muy bonito de un profesor, no me acuerdo, se llama La lucha por el reconocimiento, es un texto ya viejo. Axel Honneth, no hay otro no es el de Axel Honneth. Bueno, pero el de Axel Honneth nos puede servir, donde precisamente la idea de Axel Honneth tiene que ver con eso, ¿no? La idea de Axel Honneth tiene que ver como un proceso de identificación, ¿sí? En el cual yo digo que yo pertenezco a, sí, no sé, a una falange, a una identidad, América para los americanos, Colombia para los colombianos, Latinoamérica para los latinoamericanos, sí, lo que sea. Como todo proceso de identificación necesita ir de la mano de un proceso de reconocimiento. Porque si yo nada más utilizo al otro como una forma de reconocerme a mí mismo, voy a pasar sobre el otro. Esa es la tesis también de Paul Ricoeur en su libro Caminos del Reconocimiento, por ejemplo, ¿sí? Caminos del Reconocimiento de Paul Ricoeur. Si yo simple y llanamente utilizo al otro para reconocerme a mí mismo, pues tengo ahí un problema grandísimo, y es que, repito, voy a pasar sobre el otro con tal de reconocerme a mí. ¿Cómo pasa el amo por encima del esclavo con tal de reconocerse como amo? Entonces, sobre ese punto valdría la pena mirarlo, repito, en un sentido que va más allá de lo político. Obviamente la política necesita hablar de identidades políticas. Y la reivindicación y el reconocimiento político muchas veces se da como una especie de un favor, una cuestión de mira, nuestra política es tan amplia que vamos a reconocerlos a ellos también, cuando eso no debería ser ni un favor ni una muestra de buena voluntad. Eso debería ser, pues, la cuestión más elemental de convivencia humana. Yo soy diferente de ti, no completamente, pero en cosas, obvio, sí, en cosas. Tenemos cuerpos diferentes, comemos diferentes, pensamos diferentes, pero al final de cuentas hay experiencias comunes, vivimos en marcos comunes, hablamos idiomas comunes, leemos imágenes comunes. Entonces, sí hay diferencia, pero tampoco hay tanto. ¿Sí? Entonces, la idea de una identidad radical siempre va a implicar, repito, una separación dialéctica del amo y el esclavo. Si me identifico como amo, necesito un esclavo para identificarme como amo, ¿sí? Y la teoría del reconocimiento trata de dar precisamente un paso más allá y mostrar
que pues los procesos de identificación tendrían que ir de la mano de un reconocimiento. ¿Cuál es el link del libro? Oye, no lo tengo a la mano, ¿o sí? No sé, no lo tengo a la mano. Tendríamos que buscarlo, podríamos echarle una mirada acá, no sé si ustedes están viendo. Miremos a ver si está acá, lucha, reconocimiento. De pronto encontramos el texto. Mira, sí, acá está el texto de Axel Honneth de la lucha por el reconocimiento, ¿sí? Lo puedes descargar desde cualquiera de estos, ¿no? GNUtella, Tab, puede ser funcional. Te mando este link, lo voy a compartir ahí en el enlace de la transmisión. Y pues ahí puedes encontrar como el texto de Axel Honneth escaneado, ¿sí? Me parece que es como una buena opción ahí de mirarlo. Creo que también ahí debería estar el de Caminos del Reconocimiento de Paul Ricoeur. También, tal cual, ahí también está Caminos del Reconocimiento. No sé, sale error. Y pues vamos a compartir ambos. Acá también está, entonces ahí compartimos el de Caminos del Reconocimiento y el de Axel Honneth. El primero es el de Axel Honneth de la lucha por el reconocimiento. El segundo es el de Caminos del Reconocimiento. Bien, cerramos ahí, volvamos al libro y miremos un poco entonces la teoría de la acción que nos está proponiendo el profesor Elías Rey acá, ¿no? Nos va a establecer lo que me gustó llamar, puse ahí como a manera de título, una especie de giro copernicano de la formulación, porque se parece mucho a lo que va a decir Kant al comienzo de la crítica de la razón pura en el segundo prólogo. Él dice, las máquinas no se quedan quietas, dice el profesor Elías Rey, también se mueven, actúan como respuestas a nuestras acciones y de manera independiente a ellas a través de gramáticas de acción. Esa es la tesis de Kant, cuando en la segunda introducción de la crítica de la razón pura nos muestra, y esa es la explicación del giro copernicano, que si bien nosotros habíamos puesto al objeto en el centro y al sujeto alrededor del objeto, ahora podríamos hacer esta inversión copernicana, poner al sujeto en el centro y al objeto alrededor, pero reconocer, y ese es el quid del asunto, que el sujeto también se mueve. Es decir, que el sujeto no es puramente pasivo ante la percepción, como lo pensó pues, el empirismo clásico y las teorías de la sensibilización, de la sensibilidad clásicas, ¿no? Un poco Aristóteles más o menos no éramos tan pasivos realmente, ¿no? Pero ciertas posturas como, por ejemplo, los epicúreos éramos completamente pasivos ante la sensación, ¿sí? Para Kant es importante mostrar que la sensación es un ejercicio activo. Y pasa lo mismo acá, ¿sí? Cuando nosotros jugamos, nosotros asumimos que los activos somos nosotros y la máquina es pasiva, la inteligencia artificial es pasiva, el mundo de juego es pasivo, pero realmente se está moviendo, ¿sí? O sea, hay actividades, va a decir, hay una gramática de acción, carga de texturas, por ejemplo, ¿sí? Disposición de la inteligencia artificial de los enemigos, por ejemplo, ¿sí? Es decir, nosotros estamos jugando con otro, en este caso, ¿sí? Una máquina, ¿sí? Una inteligencia artificial, como lo querramos llamar, ¿sí? Un dispositivo, un juego, un mundo de juego, que de una u otra forma también actúa respecto a nuestro juego. Entonces en Grand Theft Auto San Andreas, como lo veamos, atropellamos a alguien, aparece la policía, damos vueltas, desaparecen las estrellas de la policía. Sí, y ese tipo de aspectos no es simplemente que nosotros juguemos, el juego también juega con nosotros. O sea, hay un agenciamiento por el otro lado. Por el otro lado. Es lo que él llama acá la agencia algorítmica, es decir, las gramáticas de la acción inscritas en el software que permiten que nosotros podamos hacer ciertas cosas y no otras, ¿sí? Y no otras. Y eso pues lo marca de una u otra manera precisamente la configuración del juego. Esa idea, ¿sí? No puramente subjetiva de el yo es el que actúa. En este caso el videojuego también actúa y no consideraríamos que el videojuego es un yo, pero sí podríamos pensar que es una especie de otro, no un otro yo, claramente, pero pues sí es un otro que está actuando en el contexto en el que jugamos, ¿sí? Y como estamos hablando en ese sentido de un otro, pues podríamos darnos cuenta que hay agenciamientos por lado y lado. Hay un agenciamiento por el lado del jugador y por el lado de pues, la máquina. Y esto es precisamente lo que le interesa al autor. Por eso va a definir la noción de agencia en estos términos, ¿no? En el videojuego, la agencia radica en la potencialidad que tiene el jugador de actuar,
teniendo a la base las reglas algorítmicas programadas y diseñadas con relación a los valores éticos de otras agencias intencionadas, industria de creadores, videojuegos, diseñadores, programadores, etc. Es decir, es realmente un diálogo entre agencias, ¿sí? La agencia del jugador, la agencia del juego, el juego dinamiza, ¿sí? Precisamente la agencia de la industria de los creadores, de los diseñadores, de los animadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces podemos entender que el mundo de juego es más bien como una especie de dinámica interna entre acciones. Y por ello, él lo va a decir más adelante, pero nos pone acá el concepto, vamos a hablar de la interacción, ¿sí? Para evitar esta idea de la interacción. ¿Qué entendemos por interacción? Interacción es simplemente donde yo, sujeto activo, actúo en un mundo pasivo, interactúo, ¿sí? La intraacción es realmente cuando la acción se da entre distintas agencias, ¿sí? Entonces, no sé, la Grand Theft Auto me permite a mí montar en bicicleta, me permite montar en carros, ¿sí? Pero no me permite hacer ciertas cosas, no me permite entrar a todas las casas, ¿sí? Así yo quiera entrar a las casas, no puedo entrar a las casas, puedo entrar a unas sí, a otras no, ¿sí? Entonces el videojuego también tiene una dimensión de agenciamiento, según, ¿sí? No racional, no reflexiva, no volitiva, pero tiene una dimensión de agenciamiento, ¿no? Y este concepto entonces se entiende como la inseparabilidad ontológica de las relaciones que surgen entre las agencias que componen el juego. ¿Listo? Ahí está la idea y es un poco lo que estamos precisamente charlando. Así, la interacción se da en doble vía, pues sí, entre el jugador y la máquina, como lo acabamos de mencionar. Porque la agencia no supone solamente la posibilidad de acción de un individuo frente a otro en una dirección, sino que supone que la acción dentro del campo de posibilidad también va, pues, de manera dinámica frente al individuo. Por eso este concepto de la intraacción va a ser clave para el autor en su intento por resolver este problema profundamente dualista, ¿no? Y ahí lo dice, esto último, bueno, esta es la acción del juego, se constituyen las agencias tanto humana como algorítmica. Y esto último quiere decir que las agencias humanas y algorítmicas no constituyen una ya y una acá como acciones separadas, son la misma acción. En este sentido, los dualismos se disuelven, pues lo que existe son reconfiguraciones entreveradas de la materia espacio-temporal. Bien, él nos sigue desarrollando un poco acá la idea, pero sobre todo va a tratar de explicar cómo funciona esta acción de jugar. Si la acción no es dual, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? Y él va a establecer acá 4 conceptos, vamos a mirarlos rápidos y vamos a explicarlo en el juego porque pues para eso es lo que me interesa. Él nos va a decir, mira, hay básicamente como 4 grandes momentos, ¿sí? Que podemos nosotros siguiendo a las tesis de Holloway, ¿sí? Siguiendo las tesis de Holloway, ¿sí? Vamos a ponerlo acá en el color de los referentes, que son las acciones diegéticas, acciones no diegéticas, ¿sí? Tanto del videojuego y del videojugador, en diálogos con conceptos como intraactividad y performatividad. Entonces nos va a mostrar precisamente, nos va a desarrollar estas premisas, ¿no? De esta manera, pues rompemos con la comprensión tradicional del videojuego, ¿sí? Que es una comprensión en la que, pues de una u otra forma, los individuos somos los sujetos del juego. ¿Sí? Entonces existen dualismos típicos en el videojuego que vamos a tratar de romper, dualismos del tipo, ¿sí? Como lo virtual versus lo real, lo natural versus lo social, lo objetivo versus lo subjetivo, etc. Eso es lo que precisamente vamos a tratar de romper con este análisis de lo diegético y lo no diegético en el orden del jugador y de la máquina. ¿Cuál es el quid del asunto? Y esto es precisamente como su gran idea. Los videojuegos enriquecen el mundo humano, ¿sí? Se apuesta, por tanto, por una realidad, es lo que está en verde, por una realidad compleja y rica en relaciones y vínculos entremezclados y permanentes que constituyen el mundo entreverado en que vivimos, una constitución mutua de lo material, lo no humano, y no como realidades antagónicas u opuestas, sino como, pues precisamente, un continuo de la realidad.
Él nos va a hablar entonces de los momentos de la acción en los videojuegos, nos va a hablar de que existen espacios diegéticos y espacios no diegéticos. La diégesis es el mundo de juego, la realidad imaginaria, y lo no diegético, o como se llama en literatura, lo extradiegético, son aspectos propios del juego, pero que están fuera del mundo de juego, ¿sí? En literatura es fácil cuando hablamos, por ejemplo, de un narrador intradiegético, es un narrador que es uno de los personajes de la historia. Y un narrador extradiegético es un narrador que hace parte del mundo de la obra, pues porque es el narrador de la obra, pero no es ningún personaje de la obra. O sea, no es ningún personaje dentro de la obra. Son narradores omniscientes, o por lo general es un narrador. Sí, por lo general son narradores omniscientes en tercera persona. Sí, por lo general son los narradores. Es el modelo típico de un narrador no extradiegético. Y él nos dice, en los videojuegos, por ejemplo, vamos a tener eso. Hay aspectos diegéticos y hay aspectos extradiegéticos. ¿Qué es un aspecto diegético? Oye, pues eso, personajes, situaciones, historias, ciertos eventos, esos son aspectos diegéticos. ¿Y cuáles son aspectos extradiegéticos? Pues son tutoriales, información que se muestra en el juego, ¿sí? La pausa, ese tipo de cosas son extradiegéticos. Y tanto la dimensión jugador-máquina, como lo dice él, digamos, atravesados precisamente por el mundo diegético y el mundo extradiegético, ¿sí? Del mundo de juego, constituyen lo que es la acción del juego. Entonces, hemos dicho que vamos a superar los dualismos entendiendo la acción como unidad, pero esta acción como unidad tiene una estructura que es básicamente tetrapartita, o sea, se divide en 4 partes, ¿sí? Que tienen que ver precisamente con las que vamos a mirar acá. Esta es la explicación de todo esto que les estoy diciendo y me interesa sobre todo esto. Sí, vamos a darnos cuenta que vamos a mirar 4 aspectos: acciones diegéticas de la máquina, acciones no diegéticas del jugador, acciones no diegéticas de la máquina, ¿sí? Bueno, acciones diegéticas del jugador y acciones no diegéticas de la máquina, ¿sí? Es decir, son estos 4 aspectos. Voy a revisarlos, repito, rápidamente. Creo que entendemos de qué va el asunto, así que podemos explicarlos rápidamente y pasar a ilustrarlos precisamente con algunos aspectos del juego. Acciones diegéticas de la máquina, ¿no? Él lo llama el estado ambiental del juego, ¿sí? Es lo que pasa al margen del jugador, ¿sí? Es lo que pasa al margen del jugador, ¿sí? Lo que queda en pausa y es el jugador. A veces están en las cinemáticas, ¿sí? Por ejemplo, en ciertas animaciones cinematográficas, ¿sí? Son aspectos ¿sí? O a veces cuando nosotros hay aspectos que son diegéticos de la máquina al margen del jugador, como los ciclos día y noche en Grand Theft Auto. Nosotros no tenemos nada que ver ahí, simple y llanamente amanece o simple y llanamente anochece, ¿sí? Son aspectos en los que pues el mundo de juego funciona, que es el estado ambiental del juego, y el jugador pues queda un poco en pausa respecto a ese proceso. Hay aspectos no diegéticos del jugador, ¿sí? ¿Y qué significan no diegéticos del jugador? Que lo que nosotros hacemos pues no hace parte propiamente del mundo de juego estando en el mundo de juego, ¿sí? Y esto nosotros lo podemos ver, ¿sí? Él dice que con ciertas mecánicas de juego, como por ejemplo en juegos como Warcraft, Final Fantasy y demás, donde nosotros pues construimos un territorio, un clan, fortificamos los lugares y demás. En Grand Theft Auto podemos hacerlo, por ejemplo, cuando nosotros nos hacemos un tatuaje y lo deshacemos, cuando nos hacemos un corte de cabello y lo deshacemos, ¿sí? O sea, son aspectos que hacen parte del juego, pero digamos de una u otra forma no responden a lo que es el mundo de juego. En principio, si yo me hago un corte, ¿sí? No me lo pueden devolver si no tengo con qué pagar. Si me hago entender, o si yo me hago un tatuaje y digo, uy, no, este no me gusta, háganme otro. Bueno, eso, digamos, es demorado, es largo, es costoso, etcétera. Pero pues en Grand Theft Auto se puede hacer y no se puede hacer. Y el tiempo que ocupo yo, ¿sí? Por ejemplo, en un salón como el del tatuaje, pues es un tiempo que no corresponde al tiempo del juego, porque yo puedo ahí pasar horas del tiempo real, llamémoslo así, pero en el tiempo del juego es el instante del tatuaje, que es un instante.
Sí, entonces son momentos y ejemplos, ¿sí? Donde pues nosotros establecemos como estas acciones no diegéticas por parte del jugador. Él lo dice de una manera muy bonita y me gusta y por eso lo subrayé y le puse ahí wow y está en verde. Ustedes ya saben que para mí el subrayo en verde lo que me parece altamente importante. Y dice, en otras palabras, el videojuego tiene sentido para el jugador, pues está interpretando alegóricamente el mundo en el que está inmerso. Por eso lo configura con el capital cultural y las habilidades que posee sobre esa realidad interpretada. Por tanto, la acción de configurar un videojuego es construir interpretaciones de la vida, ¿sí? Escogemos el tatuaje que nos gusta, sí, pero en ese momento hay un ejercicio reflexivo. ¿Qué me gusta? ¿Por qué no me gusta? Prefiero este, lo miro, tal vez no. Sí, sí tengo la opción de hacer un preview. Pasa lo mismo cuando me mido ropa en las tiendas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Él va a decir acá que esto se ve mejor en ciertos juegos en tercera persona y en mundos abiertos y no en juegos como los de simulación en tiempo real. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que los actuales juegos de simulación como los de Paradox, pienso en Hearts of Iron 4, pienso en todos los nuevos juegos que está sacando Paradox, ¿no? Este de, ¿cómo es que se llama? Medieval Destiny, bueno, se me olvidó. Donde uno juega a crear un imperio en la Edad Media. ¿Cómo es que se llama? Este se llama Mountain Blade. No, no es Mountain Blade. No sé, bueno. No me apareció. No sé, no me acuerdo. Crusader Kings, perdón. Crusader Kings. En Crusader Kings 2 o en Crusader Kings 3, ¿sí? Nosotros, pues, vamos creando unos videojuegos que creo que precisamente funcionan. No simplemente, ¿sí? No simplemente nos dedicamos a mirar, ¿sí? Menús, como él lo dice, ¿sí? Donde nos sometemos al algoritmo y demás a juzgarlo, a interpretarlo, sino que precisamente pues establecemos unas acciones tanto diegéticas como extradiegéticas. Entonces queda claro, ¿no? Hay acciones diegéticas del juego, ¿sí? Donde el juego actúa con independencia del jugador. Hay momentos extradiegéticas del jugador donde el jugador no actúa con el juego, sino que está el jugador haciendo sus cosas. Hay momentos de acciones diegéticas del jugador donde el jugador propiamente juega el juego, ¿sí? Entonces jugamos con las mecánicas del juego, los movimientos, las expresiones, los disparos, ¿sí? Donde nosotros, pues eso, seleccionamos, cogemos, rotamos, desbloqueamos, abrimos, usamos todo eso. Todo eso tiene que ver con el contexto diegético del jugador, ¿sí? Y pues eso es lo que de una u otra forma nosotros hacemos. Tenemos el control del juego mediante un joystick, mediante el mouse o el teclado o lo que sea y pues jugamos, ¿sí? Y nuestra acción tiene efectos en el mundo, por eso es una acción diegética o intradiegética, ¿sí? O sea, hace parte del mundo del juego, ¿sí? Y existirían las acciones no diegéticas de la máquina, ¿sí? No diegéticas de la máquina. ¿Qué quieren decir? Que son acciones en las que hacen parte del mundo de juego, pero no corresponden, no constituyen el mundo de juego, ¿sí? Y a él le llama poderosamente la atención que es sobre todo el ejemplo de la muerte, ¿no? Cuando sale un game over. Un game over es una acción no diegética de la máquina. Entonces me dice, el mundo de juego se para, ¿sí? Precisamente porque yo hice algo que no debía hacer o porque no logré hacer lo que debía hacer, ¿sí? Entonces, el acto de muerte, un acto de muerte, dice, es la no aceptación de la jugabilidad por parte de la máquina, apagando el juego o finalizando el juego. O sea, es decir, nos está diciendo, pues, esto no funciona. O sea, como estás jugando, pues no funciona. Entonces, en ese sentido, pues tendríamos como que mirar cómo funciona, pero entendemos las premisas, ¿listo? Él nos va a mostrar cómo, y lo dice acá, los videojuegos no son solo imágenes, sonidos, historias, son acciones, y como acciones podríamos leerlas en estos 4 aspectos, ¿sí? Aspectos diegéticos y no diegéticos del mundo de juego de la máquina, y acciones diegéticas y no diegéticas del jugador. De ahí que el juego de videojuegos de ahí que el juego de videojuegos es un acto que se hace en la medida en que se juega, es decir, es un acto performativo. Ok, esa es la idea que nos ha estado sosteniendo y tiene sentido en el momento en el que la estamos leyendo. Y como estamos centrando la categoría en acción, la distinción entre jugador y
juego jugado o máquina, como lo llama él, pues hace parte dentro de la categoría de acción. Entonces, en este sentido hemos superado un dualismo. Sí, bueno, no sé, eso dice él. A mí me parece que todavía quedan ahí algunos rezagos, sobre todo en algunas justificaciones, como lo vamos a mirar más adelante. Pero vamos a mirarlo en el contexto de juego. Vamos a mirarlo en el contexto de juego. Y ahí nos pone un resumen antes de seguir con el tema de la ética. Nos dice, mira, hasta este punto podemos afirmar entonces las siguientes ideas. La acción de jugar como la materialidad del juego implica una ruptura ontológica con la visión clásica de ver la realidad del juego como el encuentro entre dos mundos, dos realidades en gran medida opuestas, lo real versus lo irreal, o como mejor se entiende, lo real versus lo virtual, y la división ontológica humano y no humano, jugador-máquina, que le asigna toda posibilidad de agencia al primero, desconociendo el segundo. En los postulados de Galloway no se presenta tal escisión en el juego de los videojuegos, sino al contrario, el jugador se comprende como un proceso unitario de acciones, ¿sí? ¿Y cuáles son esos procesos unitarios de acciones? Pues ya lo vimos, ¿sí? Es un proceso de acciones diegéticas e intradiegéticas que se llevan a cabo por la máquina o por el jugador. Vamos a mirarlo, no, tenemos ahí el 2.5, todavía nos quedarían más o menos unas 10, 12 páginas de este capítulo, pero vamos a terminar ahí nuestro capítulo. Quiero mirar y mostrar cómo estas 4 acciones se ven en el marco del videojuego. Vamos a mostrarles ahorita en un último momento de nuestra partida de Grand Theft Auto. Y vamos a mirar, tengo acá un par de preguntas que no había visto, perdón. Nos escribe Siddhartha Bhagata. ¿Qué opinas del sijismo? Eras tomista, ¿cierto? ¿Cómo se ve el politeísmo desde esta perspectiva? Sijismo, oye, disculpa la ignorancia, no tengo ni idea qué es el sijismo. No sé, no lo había escuchado. O si lo había escuchado, no lo había escuchado con ese nombre. Miremos a ver qué dice acá. Sijismo. El sijismo es una de las religiones más jóvenes, ya que tiene sus orígenes a finales del siglo XV. Hay entre 23 y 25 millones de Sikhs, significa discípulo. Oye, pues no es poca gente. Fundada por el gurú Nanak, que se desarrolló en el contexto del conflicto entre las doctrinas del hinduismo y del islam durante los siglos XV y XVI y XVII. Oye, mira, otra referencia que tengo acá junto con la de la Yahiliya y la de los drusos, para leerla ahorita con calma, no los conocía. Por cierto, Guaje Gurú, desde Calistaní, que vive en España. Ok. El politeísmo es una pregunta muy bonita, y parte de mi tesis doctoral tuvo que ver, o digamos, mi tesis doctoral estuvo animado por la lectura politeísta del politeísmo de Marquardt. Marquardt no es un politeísta en términos religiosos, sino en términos, digámoslo así, un poco más antropológicos, sí, como históricos, en el sentido en que si entendemos el monoteísmo como la centralización de todos los poderes divinos en un ser divino, pues el politeísmo sería la división de los poderes divinos en muchos seres divinos, donde hoy en día, y siguiendo la tesis de Carl Schmitt, que dice que todos los problemas en política no son más que problemas teológicos secularizados, pues el problema del monoteísmo sería el mismo problema del fascismo. Esa es la lectura de una u otra forma que va a establecer Carl Schmitt. Y por eso Carl Schmitt va a estar en contra de una especie de politeísmo político, ¿sí? O sea, que hayan muchas instancias de poder. Bueno, Carl Schmitt tiene muchas versiones. En la teología política, Carl Schmitt está en contra de que existan muchas versiones o muchas dimensiones de poder. Él considera que tener muchas instancias de poder solamente genera una consecuencia, y la consecuencia que va a generar es que el poder se diluya y no se decida nada. Si necesitamos decidir algo, ¿sí? Pues precisamente necesitamos una instancia fuerte de poder. Y eso es precisamente lo que establece Schmitt y contra lo que va a pelear Odo Marquardt. Odo Marquardt considera que sería necesario e interesante que nosotros tuviésemos una perspectiva un poco más amplia, y él va a hablar de un politeísmo político, ¿sí? Claro, el concepto de politeísmo en general, cuando uno habla de pluralidad de dioses, tiene un problema complicado, y es que ante la definición de Dios, ¿sí? Si tú estableces un concepto de Dios, y esa es la tesis de San Anselmo, la tesis de Tomás de Aquino, incluso la tesis de Spinoza, ¿sí? No cabe en el concepto de muchos, solo cabe el concepto de uno, ¿sí?
¿Qué habría que hacer? Pues cambiar el concepto de Dios. Pero si cambias el concepto de Dios, tal vez ese concepto ya no sea Dios, porque el concepto de Dios en la tradición se establece como un concepto a la base, es un concepto simple, es el del ser, dice San Anselmo, el del ser mayor, ¿sí? Sobre el cual no puedo pensar ningún otro. Entonces, si puedo pensar algún otro sobre ese, pues entonces ese es Dios, no el de abajo, sino el de arriba. Y si puedo pensar uno encima, pues en fin, el concepto de Dios se entiende como un superlativo, ¿sí? Y uno no piensa nada encima de un superlativo precisamente pues, porque es superlativo. Y si es superlativo, pues es uno. Podemos verlo, por ejemplo, en términos de superlativo colectivo, como lo asumía, por ejemplo, Avicena. Avicena consideraba que Dios es uno, ¿sí? Y Dios es uno y es inmortal y es omnisapiente y tal, pero que funciona como entendimiento agente, de tal manera que cuando nosotros muramos, pues todo lo que es de nosotros, todo lo que es en nosotros inmortal, todo lo que en nosotros es entendimiento, todo lo que en nosotros es bueno, todo, se une a ese Dios, se une a ese Dios. Entonces la inmortalidad en Avicena no es individual, sino es colectivo. ¿Sí? Entonces nosotros nos hacemos inmortales uniéndonos a Dios. En este mundo somos individuales, pero en el otro mundo no lo somos. ¿Sí? Ahora, vendría la pregunta de hasta qué punto hablamos de que uno es si no es individuo, ¿no? Que es la pregunta que se hace Miguel de Unamuno en el texto del sentimiento trágico de la vida, ¿no? A mí me gusta mucho la propuesta del politeísmo, creo que nos permite pensar muchas cosas. Entiendo que tiene una cantidad de dificultades políticas, sobre todo en el contexto religioso, tiene una serie de dificultades históricas. El politeísmo luchó en el mundo antiguo contra los monoteísmos emergentes, ¿no? El judaísmo, el cristianismo, el islamismo, un poco ya empezada la Edad Media. Y digamos que el politeísmo, comillas, perdió esa pelea. Yo no creo que, o sea, en el contexto religioso, de hecho que hoy en día hayan religiones politeístas, claro, las hay, pero de una u otra forma se da toda una discusión entre, ¿sí? Si podemos considerar las religiones o más bien mitologías, ¿no? Hace un tiempo escribí un artículo, si les voy a compartir acá el link por si le quieren echar una mirada, denme un segundo, pues ahí está. Me escribí Schelling al revés. Sí, es precisamente sobre una discusión en torno a los problemas de... no sé por qué. Porque me lo va a abrir como un PDF. Bueno, no pasa nada. Ahí está. Sí. Miremoslo acá en el PDF. El artículo se llama Mitología y Revelación, las interpretaciones de Schelling en la querella por el politeísmo entre Marquardt y Tauber. Ahí pues establezco como algunas lecturas de un poco de todo esto que les estoy diciendo, a propósito pues del contexto muy específico. No hablo de propuestas politeístas concretas como el sijismo, tampoco hablo de las referencias de Tomás de Aquino, por ejemplo, o de Boecio, pero pues muestro cómo se va gestando el problema del politeísmo en el mundo en el siglo XX a propósito de ello, ¿no? Pues ahí dejo el dato por si de pronto a alguien les interesa. Y nos pregunta Siddhartha, ¿cómo sería la definición cristiana de Dios que Díaz estaba con unos sefardíes estudiando la Torá y Zohar? Dicen que los cristianos cometen Abodazara al no ver a un Dios hombre, la Santísima Trinidad, que choca directamente con el concepto metafísico judío. No tengo ni idea. Oye, no, ahí me desborda eso. Voy a buscarlo. No tengo ni idea, ¿sí? De eso. Que Dios estaba con unos sefardíes estudiando la Torah. Bueno, no sé. Tendría que buscarlo realmente. O si tienes una referencia y lo compartes, luego lo podríamos profundizar. Sería chévere. Sería chévere. Realmente no conozco mucho de ese aspecto. Interesante. Bueno, acá ya tomé nota. Bien, como les estaba comentando, vamos a cerrar. Vamos a poner acá nuestro juego. Sí, de nuevo. Para mostrar un poco estas 4 acciones, ¿sí? Que se supone que nos van a permitir a nosotros entender un poco el horizonte. Entonces, digamos, tenemos acciones diegéticas del juego, ¿no? Entonces allá vemos la luna, está amaneciendo, hay una serie de carros que van pasando, eso pasan con independencia del jugador, es decir, es el juego jugando, ¿sí? Obvio no es que pasen con plena independencia del jugador, nosotros ya lo sabemos, ¿sí? Si nosotros en este momento pudiésemos trasladarnos a cualquier parte del mapa, ¿sí? A cualquier parte del mapa, pero no yendo hasta allá, sino trasladándonos, nos daríamos cuenta
que ese espacio del mapa está vacío. O sea, pues de pronto está la construcción, pero no hay carros ni nada. Estos motores gráficos no tenían la capacidad de poner tanta actividad humana y de carros y demás, sino que van creándose alrededor del jugador, ¿no? Entonces, esos son contextos de juego, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un muy buen ejemplo de un uso diegético del jugador. Yo voy corriendo, caigo en la bicicleta cae, ¿sí? Y en el momento en el que la bicicleta cae, tapa la vía. Al tapar la vía, pues afecta, ¿sí? El tránsito, y la gente pues decide básicamente no seguir. Y no sigue a menos que, ¿sí?, pues de una u otra forma nosotros hagamos algo para que sigan. Por ejemplo, quitar la bicicleta, o por ejemplo, pues disparar, ¿sí? Si nosotros disparamos, bueno, acá no me deja porque está en plena llamada, pero si nosotros disparamos, pues al final pues vamos a encontrar que hay como un movimiento, ¿no? El videojuego funciona, ¿sí? Y nosotros podemos mirar que precisamente se trata un poco de esta acción intradiegética del juego, extradiegética del juego, y de la acción intradiegética del jugador. Ahora miremos los otros dos efectos. Miremos el ejercicio de la acción extradiegética del jugador, ¿sí? O sea, por fuera no sé, no sube. Listo, ahora sí subió, ¿sí? Ahí podemos como básicamente seguir. Esta es como una práctica del juego, una práctica muy normal, digamos, en Grand Theft Auto, robar carros. Esto es simple y llanamente una acción en el juego. Sin embargo, ¿sí?, nosotros miramos que el juego de una u otra forma siguió. Habían unas personas que habían quedado lastimadas, el carro quedó ahí. Sin embargo, si nosotros volvemos, pues ya no hay nadie, ¿sí? Hace un momento había un trancón, hace un momento había unas personas, ya no están. El videojuego las desaparece precisamente, ¿sí? Cuando eran pues precisamente como pues, el juego apenas estaba cargando alrededor del jugador. Entonces en este caso pues nosotros vamos arrancando, ¿sí? Y nos vamos dando cuenta que nuestras acciones van generando efectos en el mundo de juego, pero el mundo de juego tiene una vida por fuera de él, ¿sí? El juego puede tener ciertas dimensiones extradiegéticas, o sea, hace cosas al margen de lo que nosotros pues también estamos jugando. Entonces, repito, tiene que ver un poco con estos momentos. El videojuego nos da ciertas misiones y no me permite hacer ciertas otras cosas, ¿no? Entonces, digamos, vamos acá al gimnasio, ¿sí? Vamos al gimnasio, miramos un poco acá. Siddhartha nos dice, bueno, acá nos dejaste un link sobre los sefardíes, chévere, vamos a mirarlo. Y Lisana me dice que hace no sé cuánto nos sigue, ya somos como 150, muchísimas gracias, sí, hemos ido creciendo ahí poco a poco en el canal de Twitch, y eso que le dedico más al de YouTube que al de Twitch, pero en algún momento quiero hacer streamings y todo ese tipo de cosas, pero bueno, con un paso a la vez. Listo, acá estamos. Bueno, no sería lo más correcto entrar con un arma al gimnasio, pero podríamos entrar, ¿sí? Vamos, por ejemplo, a hacer ejercicios. Y acá nos dicen pulsa A y pulsa Y. En este momento, ¿sí?, las personas atrás siguen entrenando y yo entro en una acción extradiegética, ¿sí? Puedo seleccionar el peso y sin embargo ello no cambia las pesas, ¿sí? Las pesas que se ven están ahí. Entonces voy a decir, no se va a coger pesas de 20 kilos, por ejemplo, ¿sí? Y entonces empiezo... bueno, dice que aumenta la musculatura. No sé qué pasó. Pues que oprimí el botón que no era. Bueno, nosotros podemos hacer acá como distintos tipos de ejercicios. Y repito, nosotros podemos gastar mucho tiempo, ¿sí? Pero el tiempo en el que nosotros nos gastamos acá, pues es un tiempo extradiegético. No hace parte del mundo de juego. Hace parte del mundo del jugador. De cuánto tiempo estoy yo dispuesto a presionar X. Sí, es un poco tiene que ver con eso. Entonces nos damos cuenta que estas acciones se articulan en una única acción, ¿sí? Y esa única acción precisamente tiene que ver con cómo articulamos nosotros el mundo de juego, la acción del jugador o el mundo del jugador en una única acción intradiegética, extradiegética en estos 4 aspectos. En este sentido, podríamos decir que separamos
digamos, nos separamos de esa ontología dualista que dice una cosa es el jugador y otra cosa es el juego, porque nosotros jugamos al tiempo que el juego juega. Hay partes del juego que son diegéticas, sí, es el mundo de juego que funciona. Hay otras que son intradiegéticas, extradiegéticas, o sea, que hacen parte como por fuera, que son parte de estas reglas de las misiones que me da el juego y de cosas que aparecen por allá, sí. Está la acción diegética del jugador, lo que yo me muevo, como yo salto, las armas que yo cambio, sí, demás. Y hay otras acciones extradiegéticas que hacen parte del mundo de juego, pero que yo como jugador me tomo el tiempo. Entonces, como lo hemos visto, entrenar, hacerme tatuajes, ¿sí? Estos aspectos en los que yo me puedo demorar y el mundo de juego parecería que estuviera en pausa, pero no está en pausa, porque el mundo sigue jugando, mientras yo de una u otra forma, pues sigo estableciéndome, pues sigo estableciendo ahí como, ¿sí? Mi ejercicio, mi tarea. ¿Cómo es? Se me olvidó, ¿cómo es que...? Ya. Ahí tenemos el graffiti, ¿sí? 7 de 100 grafitis pintados. Bien, entonces en este sentido vamos entendiendo cómo es que el videojuego se entiende como una unidad en la acción. Yo juego con el juego y el juego al mismo tiempo está jugando conmigo. ¿Listo? ¿Cómo es que esto tiene una dimensión ética? ¿Sí? Es algo que vamos a mirar en la siguiente sesión, en el siguiente encuentro, donde vamos a leer esas 15 páginas que nos faltan del capítulo 2 y vamos a leer el capítulo 3. Entonces, desde estos espacios de los santos, ¿no? Donde estamos jugando con CJ, aprendiendo cómo es que el videojuego juega con nosotros en la medida en que nosotros jugamos con él y descubriendo cómo una unidad ontológica nos permite leer los videojuegos de una manera diferente, pues los invito a encontrarnos el próximo martes, a terminar el segundo capítulo y a seguir con el que sigue, o sea, el tercer capítulo, que pues tendrá que ver precisamente con el problema ya de la perspectiva ética en los videojuegos violentos. No me resta sino agradecerles por su participación, por su activa, por sus activos comentarios en el chat. Voy a revisar estos links que me han estado enviando, me parecen muy interesantes. Hay cosas que conozco de pasada y otras que definitivamente no conozco y pues que para mí es un gusto aprender. Y entonces, pues bueno, nos vemos la próxima semana. Un placer estar con ustedes y hasta pronto.